Profesor Portes, bienvenido. Todo lo bueno se hace esperar y realmente nosotros en este proyecto lo que no tenemos ganas es de clausurar y de finalizar la reunión. Por lo tanto, estos minutos de espera también nos han servido para saludar no únicamente a quienes nos acompañan aquí en la sala, sino también a aquellos representantes de otras universidades de Brasil y de otros lugares que están con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, profesor Portes. De acuerdo. Muy bien, pues vamos a proceder a la presentación y en ese caso tengo el honor de presentarle. Y antes del inicio de la conferencia de clausura, la economía informal y su papel en los países de la periferia capitalista, una nueva mirada hacia América Latina. Me imagino que todas y todos ustedes conocen al profesor Alejandro Portes, pero voy a hacer un breve resumen, una pequeña semblanza de su trayectoria académica y de su aportación a la sociología económica y también y particularmente y especialmente al ámbito de los estudios sobre la economía informal. Su exitosa, premiada e internacionalmente reconocida andadura académica comienza en 1959 en la Universidad de La Habana y continúa hoy día desde su cátedra de la Universidad de Miami y como profesor emérito de la Universidad de Princeton, con una prolífica producción científica sobre temas de altísimo interés sociológico. Presidente de la Asociación Americana de Sociología en 1999, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2019, Alejandro Portes es considerado el sociólogo de referencia más importante de habla hispana y uno de los más influyentes en el análisis de las migraciones y de la sociología económica de comienzos del siglo XXI. Integrante de la nueva sociología económica, sus estudios se han convertido en una referencia para guiar y organizar la investigación empírica de científicos y científicas sociales de todo el mundo. Su trabajo de las últimas 5 décadas ha ayudado a conocer y entender la adaptación de las personas migrantes en sus lugares de destino, la urbanización de los países en vías de desarrollo y la marginalidad social. En 1989 publica, junto con Castells y Benton, La economía informal, estudios en países avanzados y menos desarrollados. Y 2 años antes, el famoso artículo con Saskia Sassen, Haciéndolo clandestino, material comparativo sobre el sector informal en las economías de mercado occidentales. Su encuentro con el profesor Rubén Rumbó será muy importante para la publicación en 1991 de América Inmigrante, un retrato, cuaderno de bitácora para interpretar las migraciones internacionales a nivel mundial. Ese mismo año, Alejandro Portes lanza el proyecto CILS, donde analiza la segunda generación de inmigrantes en Estados Unidos, gracias al que puede desarrollar y contrastar su teoría de la asimilación segmentada y que más tarde replicó en España con la ambiciosa investigación longitudinal sobre la segunda generación, llevada a cabo en Madrid y Barcelona entre 2008 y 2010, única por su género en Europa y que derivó en la publicación en 2014 de Crecer en España, la integración de los hijos de inmigrantes. Quienes nos dedicamos a la investigación en ciencias sociales debemos fundamentar nuestra labor en verdaderos problemas sociales, estudiar las causas y los efectos significativos y trabajar con hipótesis construidas sobre conexiones entre los problemas y sus posibles soluciones. Alejandro Portes ha cumplido este programa de modo brillante, magistral y modélico. Ha buscado constantemente las problemáticas características de la vida social moderna, especialmente las que ha experimentado de primera mano. Ha aportado claridad excepcional en la explicación de los procesos sociales, haciendo importantes contribuciones en 4 áreas:
el trabajo en el sistema internacional, economías informales, inmigrantes y sus comunidades y, por último, las ciudades y su vida étnica. Portes ha alternado tres estilos de análisis bastante diferentes. Uno, el uso de investigaciones con encuestas sustanciales para llevar a cabo comparaciones relevantes. En segundo lugar, una atenta observación participante de ciertas colectividades. Y finalmente, síntesis amplias y accesibles de la literatura científica. En cada uno de ellos ha desarrollado un enfoque institucional rico teóricamente de la vida social. Al otorgar gran importancia a la organización económica, ha prestado especial atención a los contextos de las relaciones sociales en los que se producen las actividades empresariales. El profesor Portes es la mejor clase de teórico, el que razona con observaciones sistemáticas sobre la humanidad, ofreciéndonos una invitación constante a examinar lo inesperado, a que la realidad nos sorprenda, a que las cosas no sean como las esperábamos y disfrutemos con ello, a evitar el peligro del dogmatismo. Las organizaciones, los consorcios, como el que configura este proyecto LabWork, no surgen de la nada, deben ser edificados, erigidos, conservados. Reivindiquemos, como hace Alejandro Portes, la responsabilidad individual y colectiva de crear y mantener instituciones eficaces. También proyectos como el que nos reúne aquí en la Universidad Estatal de Campinas, que atiendan las problemáticas de las personas y favorezcan la construcción de una sociedad mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Cedo la palabra a Alejandro Portes, que impartirá la conferencia La economía informal y su papel en los países de la periferia capitalista. Una nueva mirada hacia América Latina. Bien, muchísimas gracias, Raúl, por esa introducción tan elocuente, inmerecida, pero que ciertamente me parece y revela tu buena información sobre mi carrera. Y lo que podría decir aquí es un placer y es un honor que me hayan invitado a dar esta charla de cierre a la conferencia a la que desgraciadamente no pude asistir. Y me parece muy importante que haya un consorcio a nivel latinoamericano preocupado por estas temáticas. Espero que de esta conferencia salgan documentos que se puedan leer y examinar, aparte de los que ya me había enviado como introducción a José Klein al aceptar la invitación. Lo que quería decir antes, esta no va a ser una charla muy larga. No estoy usando diapositivas porque quiero que me miren y que me escuchen. En vez de poner pantallas de otras cosas que simplemente repiten lo que voy a decir. Segundo, varias de las cosas, sobre todo en la parte primera de esta charla, son bien conocidas. O sea, ya han sido publicadas hace ya muchos años, tanto en publicaciones en libros en inglés como en castellano. Y por ello le pido excusa a los que mejor conocen esa obra, pero creo que han pasado tanto tiempo que quizás para los jóvenes, los más de las nuevas generaciones de investigadores, quizás algunas de las cosas viejas se vuelvan nuevas y valga la pena repetirlas. Tercero, básicamente lo que quiero enfatizar en esta charla, para que no se haga muy complicado, son el papel de dos conceptos fundamentales en relación a la economía informal. El primero es el capital social en sus diversas formas y el segundo es el papel de las instituciones, sobre todo las instituciones estatales. Y con eso procedo. El concepto de economía informal, como muchos lo sabemos, surgió en el tercer mundo a partir de una serie de estudios que hizo el antropólogo económico Keith Hart en África, que fue el que acuñó el término.
viéndolo como la distancia que existía entre lo que él había aprendido en su universidad de Inglaterra y lo que estaba viendo allá en las ciudades de África. En su informe para la OIT, Hart proponía un modelo doble para reflejar las posibilidades de ingreso de la mano de obra urbana. Dicho modelo se basaba en buena medida entre el empleo asalariado y el autoempleo, donde el autoempleo ocupaba el ámbito de la informalidad. Hart destacó las dinámicas de estas actividades en una frase memorable que dijo que iban mucho más allá de los limpiabotas y los vendedores de cerillas. Pero esta caracterización dinámica del sector informal se perdió allá en los años 60 cuando fue incorporado el concepto en la burocracia de la OIT, que esencialmente lo redefinió como sinónimo de pobreza. La informalidad es pobreza. Consideró que la informalidad era una forma urbana de hacer las cosas, caracterizada por requisitos poco exigentes, empresas de propiedad familiar, funcionamiento en pequeña escala, baja tecnología, etc. Esta caracterización de la informalidad como un sector excluido, fuera, marginal de las economías periféricas, fue ratificado posteriormente en muchas publicaciones de la OIT, su rama regional, la PREALC y el Banco Mundial. Pero al mismo tiempo, posteriormente, esa misma definición fue cuestionada por otros investigadores con un punto de vista contrario. Desde esta postura alternativa, las actividades informales se consideraron como un signo del dinamismo empresarial popular descrito por Hart como personas que tomaban las riendas de una parte del poder económico de los agentes centralizadores que intentaban negársela. La figura más prominente en América Latina y quizás en todo el mundo de esta reacción y esta recaracterización de la informalidad es el economista peruano Hernando de Soto, que en su libro El otro sendero define la informalidad como una respuesta a los rígidos estados mercantilistas que predominan en América Latina y otros países de la periferia, que sobreviven porque garantizan solo a una pequeña élite el privilegio de participar legalmente en la economía. La informalidad, desde este punto de vista alternativo, representa la irrupción de las fuerzas reales del mercado en una economía encarcelada o encorsetada por la regulación estatal. Y ese debate todavía persiste hasta nuestros días. O sea, básicamente si la economía informal es mala o buena. Y creo que podemos llegar a la conclusión que no es ni una cosa ni la otra. O sea, o es ambas. La economía informal, como vamos a ver, tiene papel muy importante en la supervivencia de los sectores populares y puede llegar a ser hasta un motor de crecimiento a nivel local, etcétera. Pero por otra parte, genera toda una serie de problemas para poder planear a partir del Estado una política consistente de desarrollo. Este fuerte elemento normativo entre las dos perspectivas contrarias en América Latina también existe en los países industrializados, pero las investigaciones en los países del norte buscaron una definición más precisa y menos tendenciosa del concepto de informalidad, que abarcaría, de acuerdo al economista Edgar Feich de la Universidad de Wisconsin, aquellas acciones de los agentes económicos que no se adhieren a las normas institucionales establecidas o que les niegan su protección, o de acuerdo a mi análisis con Manuel Castells, la informalidad comprendería todas las actividades no reguladas por el Estado que producen ingresos en un entorno social donde otras actividades similares sí están reguladas. O sea que para que haya, eso es importante, esa última definición, porque eso quiere decir que para que haya economía informal tiene que haber economía formal. O sea, si no, el concepto pierde sentido. Tiene que haber un sector regulado por el Estado de actividades económicas para que haya uno que viole o pase la cuestión. Si no hay economía formal, no hay economía informal. Y en realidad el concepto pierde valor teórico y heurístico.
Estas definiciones de Feich y Castelli y Porter no suponen un juicio a priorístico sobre si esas actividades son buenas o malas, dejando eso a la investigación posterior. Pero todavía tienen, a pesar de ser más neutras, tienen todavía sus problemas. La diferencia conceptual más importante en términos de definiciones que hay que resaltar es la diferencia entre actividades ilegales y informales, o sea, entre la economía criminal y la economía informal. Los sociólogos reconocemos que lo que es legal o ilegal, o lo que es normal o criminal, varía con el entorno social, varía con la evolución histórica, son categorías socialmente definidas. Sin embargo, mientras la empresa ilegal supone la producción y la comercialización de bienes que están considerados ilícitos en determinado lugar y tiempo, como las drogas, por ejemplo, o la prostitución, en otros casos el aborto, la empresa informal opera en su mayor parte con bienes lícitos, pero producidos fuera del ámbito de la formalidad. La diferencia fundamental, de acuerdo a ese tratamiento en el libro que ya tiene 3 décadas, de Castells y Portes, entre formal e informal, no radica en el carácter final del producto, sino en la forma en que éste se produce o intercambia. Y por ello, ropa, comida de restaurantes, paneles electrónicos, todos ellos bienes totalmente lícitos, pueden tener su origen en sistemas de producción legalmente regulados o en sistemas que sortean las normas oficiales. Y al distinguir entre economía informal e ilegal o criminal, es posible entonces examinar cuáles son sus vínculos, lo que no es común entre los economistas que generalmente ponen los dos tipos de actividades, o sea, la actividad criminal en bienes o servicios ilícitos y la actividad informal en bienes o servicios lícitos, pero informalmente circulados en el mismo bote, lo cual confunde mucho las cosas para tratar de ver qué es lo que ocurre. Esta distinción entre criminal y informal, junto con varios estudios realizados en el pasado, dieron lugar a una clasificación funcional de las actividades informales, definidas siempre como aquellas que se producen fuera del ámbito de la regulación del Estado, que pueden ser encaminadas en primer lugar a la supervivencia del individuo o la familia, mediante la producción o simple venta de bienes y servicios para su subsistencia. En segundo lugar, pueden ir destinadas a aumentar la flexibilidad de las empresas del sector formal mediante la subcontratación a empresarios informales. Y por último, puede en ciertos casos, debo decir excepcionales, pueden crearse economías informales capaces de acumular capital mediante la movilización de lazos de solidaridad y el aumento de la flexibilidad entre los productores. Estos 3 tipos de economía en nuestra tipología se clasificaban como actividades de subsistencia, de explotación dependiente o de crecimiento. La construcción de la propia vivienda o la proliferación de vendedores ambulantes en las ciudades de la periferia se citan a menudo como ejemplos de actividades de subsistencia. Las relaciones entre subcontratistas clandestinos, trabajadores y grandes empresas del sector textil, tanto en Estados Unidos como en Europa y países de Asia, se cita como un ejemplo de subcontratación dependiente. Y por último, las prósperas redes de artesanos microproductores en Italia, sobre todo Italia central, fueron estudiadas por mucho tiempo como ejemplo de economía informal de crecimiento. Los 3 tipos se diferencian no tanto por la motivación de sus actores, como por los cada vez más complejos niveles de organización que requiere cada tipo de actividad. Así, cuando las estrategias de supervivencia de los vendedores ambulantes del tercer mundo no son siempre simples, están en un plano totalmente diferente de la compleja coordinación necesaria para que una comunidad completa o íntegra de productores alcance la posibilidad de acumulación en forma sostenida.
Ahora, en el capítulo sobre la economía informal de mi libro sobre sociología económica, quizás algunos de ustedes conocen, que está en inglés o castellano, en ese capítulo se analizan varias paradojas de la economía informal desde un punto de vista sociológico. No voy a cubrir todo ese terreno, primero porque ya está escrito y es muy largo, pero quiero referirme a la primera paradoja porque tiene que ver con uno de los conceptos que cité al comienzo de esta charla. Debido a la regulación estatal, las transacciones informales han sido comúnmente descritas como el reino de las auténticas fuerzas del mercado. De hecho, las descripciones más elogiosas de los economistas sobre estas actividades las definen como la irrupción del verdadero mercado en una economía encorsetada, como habíamos visto antes. Hart las denominó el mercado indómito y afirmó que estas prácticas eran liberadoras, tomando dimensiones globales. Pero, el problema fundamental que vimos desde el principio en estos pronunciamientos celebratorios es que la ausencia de regulación existente en los intercambios de la economía informal abre la posibilidad de que se produzcan violaciones de expectativas normativas y que el fraude se extienda. Al no haber ningún agente supervisor, la cuestión que surge es quién va a controlar a los productores de bienes y servicios sin escrúpulos, a los proveedores de bienes adulterados, a los morosos. El problema se manifiesta incluso en transacciones cara a cara a corto plazo. Y así vemos que los trabajadores inmigrantes que podemos ver esperando un trabajo en las esquinas de ciudades del primer mundo como Nueva York o Los Ángeles, normalmente son recogidos por contratistas que los emplean por días o incluso semanas para estafarlos posteriormente, pagándoles salarios más bajos de los que les prometieron. Sin un contrato y sin seguridad social, ¿cómo van a conseguir estos trabajadores y muchos otros una reparación y justicia para sus demandas? Vale la pena aquí detenerse antes de tocar el concepto básico que quería señalar aquí, en la gran diferencia que existe a este respecto entre las prácticas consideradas ilegales o criminales y las informales. La empresa criminal siempre dispone de medios para el cumplimiento de los acuerdos, normalmente bajo el uso de la fuerza. Este es el papel que usa del proxeneta en la prostitución, de los matones en locales nocturnos, de los sicarios en las familias mafiosas. Aquí la economía ilegal se parece mucho más a la regulada ilegal, en que ambas disponen de sistemas establecidos para obligar a cumplir acuerdos y obtener una reparación cuando no se cumple, bien sea a través de la policía y los tribunales o personal dedicado especialmente a hacer valer dichos acuerdos, como hemos dicho, en las actividades criminales. Por el contrario, muchas de las actividades que consideramos informales carecen de esta protección. Un subcontratista de prendas de vestir al que un intermediario ha encargado 100 camisas con el compromiso de que las pagará en el futuro está totalmente a merced de dicho acuerdo. Y del mismo modo, el trabajador inmigrante que es contratado informalmente no dispone de medios necesarios para hacer valer sus derechos. La primera paradoja que analizamos en aquel capítulo y que quería enfatizar ahora es que cuanto más se acerca las actividades informales al modelo del verdadero mercado, curiosamente más depende de los vínculos sociales para poder funcionar eficazmente. La dinámica del encaje social se puede ver muy claramente en este tipo de transacciones en las cuales el único recurso contra la transgresión de las promesas y de los contratos es la confianza mutua que resulta de la pertenencia a una estructura social común. La confianza en los intercambios informales se genera al compartir identidades y sentimientos y ante la expectativa de que acciones fraudulentas por parte de algunos de los actores sean castigadas socialmente a través de la exclusión de futuras transacciones. Esto es una fuente de capital social que llamamos confianza exigible. En realidad un término
autocontradictorio, porque si hay confianza no hay que exigirla, pero este concepto se llama confianza exigible porque existe confianza, porque precisamente son los vínculos sociales a los que están afiliados los diversos participantes en una empresa o actividades informales pertenecen y por tanto pueden ser sancionados no por la ley ni por una empresa criminal, sino por su propio grupo social. Existen numerosos empleos de esta paradoja en que mientras más supuestamente libres son las transacciones, más requieren de la regulación provista por el capital social. El afamado distrito industrial italiano en la región de Emilia-Romagna es el ejemplo más conocido de una economía informal de crecimiento, el que más fue estudiado hace 2 o 3 décadas. Pero la confianza necesaria para crear este distrito industrial, estudiado por sociólogos y economistas italianos y también de todo el mundo, se basaba en relaciones de cooperación y complicidad entre las pequeñas empresas y entre propietarios y empleados. Y esa confianza se asentaba en una historia común que databa hasta de la Edad Media y afirmada por solidaridad política. Ese es la provincia de Emilia-Romagna es una provincia siempre, o sea, tradicionalmente gobernada por el Partido Comunista Italiano, que se transformó de ser un partido revolucionario a convertirse en un partido de apoyo a la pequeña empresa y al artesanado, creando un admirable distrito industrial en base a relaciones informales. No, amén. Por definición, ¿sigo? Por definición, las actividades económicas informales eluden las leyes existentes y los organismos reguladores del Estado. En consecuencia, cuanto más extendidas estén las medidas que obligan al cumplimiento de las normas estatales. Momento. A ver qué pasa. Perdón. Repito, cuanto más extendidas estén las medidas que obligan al cumplimiento de las normas estatales y mayores sean las penas por la transgresión de dichas normas, más socialmente incrustadas deben estar estas transacciones. Por consiguiente, su éxito en situaciones muy represivas depende no solamente de evitar las infracciones de los participantes, sino también de impedir que estas actividades sean descubiertas por las autoridades. Aquí uno de los ejemplos que citábamos en aquel caso es el en base a la información que se tiene sobre Cuba, el último régimen socialista del occidente. A pesar de la amenaza de elevadas multas y penas de prisión, la economía informal cubana al parecer ha florecido, constituyendo, según algunos cálculos, hasta el 40% del Producto Interno Bruto a principios del siglo. Existían fábricas clandestinas que producen y arreglan motores de bombas de agua y frigoríficos, fábricas de refresco y cerveza, de elaboración de puros para la exportación, la construcción y sobre todo el arreglo de las viviendas están casi totalmente informalizados. En todos los casos, los materiales para la producción, construcción o reparación proceden de robos de material que es propiedad del Estado cubano. Mientras que las transacciones a corto plazo en el mercado negro no precisan de ningún tipo especial de vínculo social, las fábricas clandestinas y las empresas de comercialización siempre se apoyan en lazos familiares o de otro tipo que existen entre funcionarios del Estado, intermediarios y consumidores. Como nos decía una economista cubana escribiendo dentro de la isla hace algunos años, Marta Roque, legalmente es imposible tener una pequeña empresa en Cuba. Sin embargo, existe una gran variedad de empresas clandestinas con una notable capacidad de innovación y acumulación. Cuando uno entra en la exclusiva zona de Miramar, en La Habana, los vendedores ambulantes te susurran microondas, aire acondicionado, dormitorios, antenas parabólicas.
una gran variedad de productos prohibidos para los cubanos. ¿De dónde los sacan? Sin duda, de suministro del Estado, pero también existen redes clandestinas procedentes de zonas donde se fabrican productos para la exportación. Básicamente, las transacciones informales sostenidas a través del tiempo que pueden crear áreas, comunidades de crecimiento o que pueden facilitar la supervivencia de la población, como es en el caso de Cuba, dependen siempre de la existencia de capital social y de la confianza exigible. Ese era el primer punto que quería resaltar en términos de la importancia de este concepto de capital social sobre el tema de la informalidad. El segundo es el concepto en el que he estado trabajando más recientemente, que es el papel de las instituciones. Es curioso que las literaturas de investigación y reflexión teórica sobre el papel de las instituciones en el desarrollo nacional y sobre la economía informal rara vez se han entrelazado. Y es notable debido a la íntima relación que existe entre ambos fenómenos. En los países altamente desarrollados, la empresa y el trabajo informal son bastante escasos, precisamente a que las instituciones estatales poseen la capacidad de supervisar y regular el mundo de las empresas y el trabajo de acuerdo con la ley. Los que actúan fuera de ellas son normalmente identificados y sancionados, y los agentes encargados de llevar adelante esa tarea se consideran insobornables, y el esfuerzo por corromperlos constituye un serio crimen. En los países de la periferia, en contraste, buena parte de la actividad empresarial y laboral ocurre fuera del marco institucional, ya sea porque este marco no existe o porque el Estado es incapaz de regular tales actividades. Tomemos el caso del trabajo doméstico, tan conocido por todos, remunerado generalmente en efectivo y sin ninguna cobertura de salud o de protección contra accidentes. Tal cobertura a menudo existe, a menudo ha sido legislada por los gobiernos de diversos países, pero no se cumple. No existen agencias para tal fin y de existir a menudo son sobornables. Por otra parte, la imperiosa necesidad de obtener y mantener un trabajo remunerado fuerza a la mayor parte de los empleados y empleadas domésticas a hacer caso omiso de la ley, de las leyes que puedan existir a su favor, ya que tratar de forzar su implementación, denunciando violaciones, etcétera, conduce casi siempre a la pérdida del trabajo. En general, los mercados de trabajo latinoamericanos funcionan de esta manera, con una clara segmentación entre un sector formal y legalmente protegido al que participan la mayoría de los académicos y otros funcionarios, y el mercado de trabajo informal. El propio Estado y las grandes y medianas empresas son la fuente normal del empleo formal, mientras las pequeñas empresas y los cuentapropistas son en general de carácter informal. Y es muy conocido el hecho de que empresas formales subcontratan tareas o adquieren materias primas producidas informalmente para abaratar sus costos y reducir el número de trabajadores formales y por tanto legalmente protegidos. Ahí está el caso arquetípico que documentado en la literatura sobre la informalidad desde hace mucho tiempo es el trabajo de los acopiadores de residuos y los basureros municipales, ofreciendo uno de los más claros y más visibles ejemplos de esta conexión entre ambos mundos. Los acopiadores parecen ser la imagen misma de la informalidad, recogiendo ellos mismos o con su familia desechos y basuras. Sin embargo, los estudios de campo que se han hecho sobre el tema han arrojado consistentemente luz sobre este tema, revelando que los acopiadores son en realidad trabajadores disfrazados que venden su material a pequeñas empresas de reciclaje, las cuales a su vez lo revenden como materia prima a grandes empresas para la fabricación de papel, de botellas y otros recipientes. A través de este mecanismo de subcontratación, las empresas formales en tales entornos adquieren materia prima a bajo costo, ahorrándose además la contratación de trabajadores formales
para realizar esta tarea de reciclaje. Las relaciones entre el Estado, las empresas formales y el mundo de la informalidad está tan bien establecida en casi todos los países de la periferia capitalista que son muy difíciles de modificar. Incluso algunos, en algunas conferencias recientes que he estado, hablan de la institucionalización de la informalidad. Pero me permito protestar sobre ese concepto porque es una contradicción intrínseca. O sea, las instituciones son precisamente lo opuesto a la informalidad. Una de las características centrales de los países que han logrado abandonar la periferia capitalista ha sido la rápida disminución de sus economías informales, de estas actividades, y su sustitución por relaciones formales, o sea, reguladas de alguna manera por el Estado. Esto es bastante difícil de lograr, de hacer esta transición, como atestiguan los países del sur europeo, incluyendo España y Portugal, que pese a haber recibido cuantiosas ayudas de sus socios en el mercado común por muchos años, tardaron muchísimo tiempo en modernizar sus economías y reducir su dependencia de las relaciones informales. Las economías periféricas en general en el mundo capitalista actual operan en un equilibrio de bajo nivel, entre salarios que son muy modestos y pero se compensan por los bajos costos de bienes y servicios producidos o dependientes de la economía informal. El servicio doméstico, los bienes adquiridos en mercados populares o por vendedores callejeros, las reparaciones de todo tipo, son formas en que las bajas remuneraciones de los empleos oficiales y en empresas formales en estos entornos alcanzan para mantener un pasable estilo de vida a las clases medias. Dicho de otra forma, la actividad informal subsidia a la economía formal, permitiendo el mantenimiento a largo plazo de un equilibrio económico de bajo nivel. Es un equilibrio, pero es de bajo nivel. Las economías centrales, por el contrario, operan bajo un equilibrio de altos precios y altos salarios, incluyendo los que perciben los oficiales del Estado. Estos son responsables de implementar la ley y evitar la evasión fiscal y las violaciones de las regulaciones laborales. Para reducir la informalidad es absolutamente necesario que las instituciones se fortalezcan, incluyendo el aparato estatal y judicial. Hay muy poca informalidad en un estado como Singapur, porque las violaciones a la ley son castigadas severamente por una burocracia incorruptible. A los funcionarios del Estado en Singapur se les remunera muy bien, precisamente para evitar cualquier evidencia de corrupción. La corrupción es el veneno de las instituciones y es el veneno de la capacidad para poder implementar políticas sostenibles en favor del desarrollo nacional. Por lo mismo, la informalidad y la corrupción institucional a menudo van juntas. Recordemos que la definición de la economía informal es el conjunto de actividades generadoras de ingresos que se desarrolla al margen de la ley en entornos sociales donde otras actividades similares son reguladas. Y la informalidad, por tanto, se consolida en países donde el Estado es demasiado débil o demasiado corrupto para hacer cumplir la ley. Para romper este círculo vicioso de bajos ingresos y bajo costo, este equilibrio de bajo nivel hecho posible por la informalidad, es necesario fortalecer las instituciones, sobre todo las estatales, y evitar la corrupción en todas sus formas. La disyuntiva, sin embargo, a la que se enfrentan los países de la periferia capitalista es que los recursos del Estado y la inversión capitalista a menudo no son suficientes para emplear a toda la población y para remunerar pasablemente a los funcionarios del Estado. Pese a las mejores de las intenciones, el intento estatal de sustituir un equilibrio de bajo nivel por uno de altos precios, de altos ingresos y altos costos, tropieza consistentemente con la falta de recursos. Un resultado normal de esta situación es la inflación, en que el Estado imprime moneda para cubrir sus propios gastos y sus propias obligaciones, lo cual a su vez
consistentemente dispara los precios. La experiencia repetida de la Argentina, década tras década, refleja esta tendencia en que el Estado trata de mantener el país de alguna manera dentro de las economías centrales, pero careciendo de los recursos para ello. Por ello, no es sorprendente que los países de la periferia que han logrado escapar a este equilibrio económico de bajo nivel lo hayan hecho con el apoyo sostenido de países capitalistas centrales, lo que constituye en general una excepción a las experiencias de los países periféricos. Ejemplos fueron el caso de países anteriormente pobres, bastante pobres, como Corea del Sur y Taiwán, cuyas economías fueron apoyadas consistentemente por Estados Unidos, o de aquellos de la Europa meridional, como España y Portugal, que recibieron fuerte apoyo de las economías europeas centrales para ascender y consolidar una posición dentro del primer mundo de las economías más desarrolladas. Para otros países que han carecido de este apoyo externo de los países centrales, la mejor política en la que me permito aquí sintetizar para terminar esta charla han sido, primero, crear burocracias eficientes e incorruptas, comprometiendo los recursos que sean necesarios para este propósito. Segundo, facilitar y fomentar la inversión de capitales, tanto externos como domésticos, eliminando barreras burocráticas y sobre todo la corrupción por parte de funcionarios del Estado. Tercero, fomentar la empresarialidad privada a través de programas de entrenamiento y de inversión en áreas estratégicas. Y por último, crear un programa de subsidios directos a la población más pobre, impidiendo las peores formas de explotación y creando a su vez iniciativas populares, tanto empresariales como de consumo. En ese sentido, los programas Bolsa Familiar, de los cuales fueron pioneros Brasil y México, y ahora implementados por todo el mundo, son un ejemplo loable en esta dirección. Otros ejemplos de países que han logrado avanzar a través del sistema mundial, a través de la implementación de políticas de estos 4 puntos de política que he señalado anteriormente, es modélicamente Singapur y parcialmente Chile. Las notables iniciativas populares para sobrevivir la pobreza en los países de la periferia capitalista y el uso normal de capital social para que este fin, para que pueda ocurrir, son loables y meritorios, pero son insuficientes para trascender este equilibrio de bajo nivel. Para salir del mismo, los países han de fortalecer sus instituciones, apoyar iniciativas empresariales y consolidar un piso a través en la distribución de ingresos, permitiendo a los más pobres escapar de las prácticas más explotadoras que existen en la economía informal. La economía informal ha sido un recurso notable para sobrellevar el subdesarrollo, pero nunca lo ha sido para superarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Portes. Pues tras la charla creo que tenemos algunas cuestiones, algunas preguntas, algunos comentarios. Creo que ha sido muy sugerente para poder iniciar un diálogo, una interlocución. En este momento plantear alguna pregunta al profesor Portes. Buenas tardes, profesor Portes. Es un placer poder hacer esta interlocución porque sus contribuciones son una referencia muy importante
como Raúl ha dicho en su presentación, para nosotros, incluso para nosotros que estamos construyendo este proceso de articulación de red para retomar estudios o profundizar los estudios sobre informalidad en América Latina. Mi pregunta, mi cuestión, es sobre un tema muy actual, para que puedas hacer un comentario sobre, a partir de su estructura analítica sobre la informalidad, ¿cómo ves este tema actual? Este tema se refiere al fenómeno de las plataformas digitales. O sea, partimos del presupuesto de que las plataformas, especialmente en países periféricos como los latinoamericanos, tienen su surgimiento, introducción, y desarrollo y expansión, tienen una relación muy fuerte con la persistencia, modificación y hasta crecimiento de la informalidad en la región. Porque, sea porque la introducción de las plataformas destruye puestos de trabajo formales y en su lugar pone las actividades informales, que son las plataformas, sea porque el desarrollo de las plataformas, el suceso de las plataformas depende de la existencia de un excedente de mano de obra y consecuentemente de la informalidad, como un campo fértil para que se desarrolle plenamente. Y también porque trae en su práctica, en su construcción, una justificativa para la persistencia de la informalidad, o sea, con la ideología del emprendedorismo y del trabajo libre y del trabajo autónomo, etc., posibilita una auto-justificación para los trabajadores. Pode continuar. Ele está te vendo. Muy bien. Entonces, la pregunta, en su estructura analítica, hay pelo menos tres grandes segmentos de la informalidad, ¿no? La informalidad de subsistencia, la informalidad de subcontratación, de crecimiento, de subcontratación y la informalidad de crecimiento. Es posible pensar en relación con la informalidad fomentada, promovida por las plataformas como un tipo de informalidad de subcontratación, como una manera de fraudar las relaciones salariales, o sea, un modo de disfrazar las relaciones salariales y de esta manera justificar el trabajo autónomo y fomentar un tipo de relación de trabajo que es informal por su naturaleza. Entonces, es una pregunta para que puedas actualizar un poco la análisis en relación a una cuestión muy candente, muy importante para nosotros hoy. Gracias. No hay duda que muchas gracias. No hay duda que la llegada de las plataformas digitales y de la cultura digital que enfrentamos en este momento es una nueva variación en el mundo que pone en peligro la existencia de un proletariado formal normalmente remunerado y protegido. En realidad es el triunfo del libre mercado que se apropia de esta situación y que crea problemas muy serios, incluyendo, entre otros, la total marginación de sectores de clase trabajadora anteriormente estables y protegidos y sus repercusiones políticas. El fenómeno Trump en Estados Unidos es una reflexión directa de la alienación de una clase trabajadora anteriormente estable y protegida y abandonada a través de
los mecanismos de el traslado de la producción a los países más baratos del mundo, a los más pobres, y el abandono de los antiguos centros industriales. Pero esto va más allá de ello, porque las plataformas a las que usted se refiere tiene totalmente la razón. Muchas veces van en contra de la posibilidad de un empleo, de un empleo notable y su pérdida. Y eso ocurre en el Brasil y ocurre en los países centrales. En Norteamérica, la llegada de Amazon, por ejemplo, y su estilo de mercadeo ha desplazado muchísimos trabajos formales y protegidos por una fuerza de trabajo cada vez más precarizada. Este es un nuevo reto que hay que enfrentar en estas cuestiones. Muchas veces los operarios de las plataformas argumentan que ellos crean su propia formalidad, que no necesitan del Estado para hacerlo, porque aquellos que violen las expectativas de los consumidores son destruidos por el propio mercado. Pero eso es solamente un argumento de cierta debilidad, porque por otra parte, a medida que ocurre esta penetración y este tipo de empleo subcontratado, ocurre el hecho de que es muy difícil para los anteriores empresas y los anteriores trabajadores formales sobrevivir. Y ese es un punto muy importante y es uno de los desafíos más serios a los que nos enfrentamos actualmente en el mundo. Es sobre todo un desafío para el Estado y sus regulaciones, porque tomemos el caso de que hay países que le dan la bienvenida a la inversión capitalista, pero la regulan. La regulan no fuertemente, pero la regulan suficiente para asegurar que los beneficios de la inversión de la inversión capitalista no son solamente monopolizados por las empresas solamente. Esa actividad y ese papel regulador del Estado se hace todavía más importante con la llegada de esta nueva economía en que todos tenemos que sobrevivir de alguna forma. La pregunta del profesor Roberto Veras de la Universidad Estatal de Campinas. Tenemos otra pregunta que nos llega a través de quienes nos siguen desde fuera de este anfiteatro. Es de Nicolás Álvarez. ¿Qué acciones puede promover el Estado y las empresas para fomentar el capital social en el sector informal de los países periféricos? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué acciones puede promover el Estado y las empresas para fomentar el capital social en el sector informal de los países periféricos? En realidad, el capital social se genera de abajo para arriba, no de arriba para abajo. El capital social depende de los vínculos de solidaridad generados por tradiciones comunes, por vínculos de familia, etc. Y el Estado no ha sido de ninguna manera un gran productor de capital social. En realidad, el capital social es una forma en que la sociedad civil procura mantenerse y a menudo hasta enfrentarse al Estado, ya sea porque este es corrupto o porque intenta regularlo todo. El capital social en Cuba es el capital de la sociedad cubana que se genera frente y en contradicción a las directivas estatales. Igual que esto se llamaba en las antiguas economías del ahora difunto países detrás de la cortina de hierro, se llamaba la segunda economía. Y era básicamente las actividades de todo tipo que llevaban a cabo trabajadores y miembros de la sociedad civil para sobreponerse y negar sobrellevar las regulaciones
estatales. Por tanto, lo más que puede hacer, lo más que el Estado puede hacer, y eso está dentro de uno de los 4 puntos que había sugerido, es apoyar las iniciativas empresariales a nivel popular, dándole cierto margen de apertura y cierto margen de tolerancia, y proveyendo programas de entrenamiento para sus trabajadores. Eso puede ser notable. Incluso la economía, los ejemplos que tenemos de economías informales de crecimiento que hayan logrado trascender la mera subsistencia para convertirse en vehículos de acumulación, como es el caso de la Italia central, siempre tuvieron cierto apoyo por parte de los gobiernos estatales en términos de tolerar algunas de estas actividades populares y apoyar el desarrollo artesanal y el creciente conocimiento de procesos de producción y comercialización que ayudasen a estas pequeñas empresas a competir en el mundo. Por tanto, el capital social viene de abajo, pero es posible por parte del Estado, y sobre todo el Estado, un Estado desarrollista, no Estado represivo, de utilizarlo para fomentar el desarrollo de una empresa popular complementaria a la de las grandes inversiones capitalistas, como ha ocurrido en los países que han tenido más éxito en trascender la condena de la pobreza, de la subordinación en la economía mundial. Otra pregunta que nos llega también de la parte del auditorio con la que nos compartimos espacio físico es... No. Sí. Es que tengo que leer. Tengo que leer y lo tengo aquí detrás. Otra pregunta que nos llega de la parte del auditorio con la que no compartimos espacio físico es de Mateus Alves de Mendoza. Me gustaría oírle hablar un poco de la acción colectiva de estos trabajadores informales. Sin el apoyo de los sindicatos tradicionales, estos trabajadores informales suelen recurrir a nuevas formas de acción colectiva, creativas pero también inestables. ¿Cómo entiende estas acciones colectivas y movimientos sociales de informales? Sí, ha habido estudios sobre la organización de los vendedores callejeros en diversas ciudades y de productores de todo tipo. Es en realidad un ejemplo, una ilustración de la bifurcación de las economías, de las sociedades periféricas, que los sindicatos que representan al proletariado formal rara vez se involucren efectivamente en la organización de los trabajadores informales y tradicionalmente han sido vistos como, puede ser, como competidores, ¿no? por el mercado en base a bienes y servicios abaratados por el trabajo informal. Y desde luego los trabajadores informales repetidamente, desde los vendedores callejeros a los acopiadores, etcétera, han buscado formas de organizarse y defender sus intereses. Eso me parece absolutamente predecible y absolutamente positivo en términos de permitir estas cuestiones, pero esas protestas no en general logran resolver problemas puntuales aquí y allá, pero no producen o apoyan un programa sostenido de desarrollo que sean capaces de incorporar a esta fuerza laboral en una forma sostenida dentro de procesos de acumulación y permitirle a los trabajadores un nivel de vida más o menos decente.
pero dado lo que tenemos en realidad, lo que existe en los países de la periferia y los países latinoamericanos, y la necesidad de lidiar día a día por parte de las familias y los trabajadores confinados del sector informal con el imperativo de su subsistencia, no hay duda que estas protestas son absolutamente justificadas. Pero debo decir que nuevamente que no ha sido a través de los sindicatos representantes tradicionales del proletariado formal, sino es a través de actividades espontáneas por parte de grupos de trabajadores informales que han logrado generar algunos derechos y forzar al Estado a negociar con ellos en una serie de contextos que en este momento no puedo citar, pero donde existe una amplia literatura. Otra pregunta que me acompaña en la mesa, nuestro profesor anfitrión, José Dari Crane. Muitas graças, Alejandro Portes, por ter aceitado a nossa invitação, nosso convite. É uma satisfação imensa poder tê-lo aqui na conferência de clausura desse projeto chamado Latwork, que, a partir desse projeto, temos toda uma intencionalidade, como Roberto Veras falou, de construir uma rede de pesquisadores no trabalho. Então, muito obrigado, muita satisfação, muito obrigado. Vou falar em português, fazer duas questões. A primeira questão, na sua exposição, também nos seus livros escritos, se coloca essa questão da informalidade como estratégia de sobrevivência relacionada à subcontratação ou até estratégia de crescimentos, de empreendimentos. Queria, em cima, pelo menos mirando o caso brasileiro, nós podemos dizer que a subcontratação, dentro de todas as estatísticas oficiais, é considerada como formal, porque há uma certa responsabilização da empresa principal em relação à subcontratada e, portanto, ela está dentro das regras do jogo, das regras estatais que definem tanto a relação de emprego. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a subcontratação ela é sinônimo de precarização do trabalho. Então, a questão é, como é que nós podemos, do ponto de vista analítico, distinguir precarização, precariedade, informalidade? Como podemos, do ponto de vista analítico, também diferenciar o processo de flexibilização de relações de trabalho, que é uma característica contemporânea, com contratações atípicas, ou até estímulo ao autoemprego, os trabalhadores abrir uma empresa jurídica para fazer uma relação com seu empregador, e nós outros usamos o conceito de uma relação de emprego disfarçada. Tá? Então, gostaria de ouvir sobre essas categorias de análise e compreensão da realidade entre informalidade, precariedade e flexibilidade do trabalho. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que gostaria de fazer é, a partir da sua colocação sobre os 4 pontos de indicação de como enfrentar a informalidade, queria chamar a atenção, queria lhe ouvir sobre a seguinte questão. Nós temos a informalidade crescente na América Latina, especialmente nos últimos 7 anos. Depois de 2015, a informalidade voltou a crescer em praticamente toda a América Latina. E uma das razões, talvez, do crescimento é a facilidade que as tecnologias digitais possibilitaram criar outras ocupações que são informais, como dos entregadores, dos motoristas de passageiros, das entregas de mercadoria, mercâncias, tá? Que são informais, por um lado. Por outro lado, nós temos um problema mais complexo, que é a incapacidade crescente de gerar
postos de trabalho para as pessoas disponíveis no mercado. E sobra para essas pessoas buscar estratégias de sobrevivência. Então, para nós outros, por exemplo, o trabalho contrapropista ao autoemprego, ele corresponde a 80% como estratégia de sobrevivência. Muito forte como estratégia de sobrevivência. Então, a pergunta é se não é possível imaginar a necessidade do Estado ter um papel mais ativo no sentido de criar ocupações que socialmente são importantes para resolver os problemas sociais, os problemas ambientais, os problemas nacionais, do desenvolvimento nacional, como ocorreu, de certa forma, no pós-guerra, depois das crises dos anos 30, 40, quando se resolveu o problema do emprego, ampliando o emprego público, na área de saúde, na área da educação, nas áreas das políticas sociais. Então, a pergunta é, dentro dessas alternativas, se o informal ele tem como correspondência o formal, como imaginar uma sociedade em que seja possível generar empregos, ocupações ou trabalhos diferentes para todas as pessoas disponíveis que querem trabalhar e que se encontram hoje marginalizados no mercado de trabalho. Graças, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite e uma alegria muito grande poder contá-lo na conferência aqui de clausura. Obrigado. Muchas gracias, José, por tus palabras y por las preguntas que son, en realidad, ese es para todos los que nos preocupamos por el tema del desarrollo, etcétera, el gran imperativo y la gran desafío de cómo conciliar las nuevas tecnologías que nos están cambiando el mundo con las posibilidades de un nivel de vida aceptable para la mayoría de la población y sobre todo de seguridad social, escapándole a la precariedad. Lo que debo decir con respecto a tu primera pregunta es que el concepto de flexibilización es un concepto ideológico. En realidad es un disfraz ideológico por parte de las grandes empresas, tanto en el mundo desarrollado, en el mundo central, como en los países de la periferia, para realmente facilitar su acceso a mecanismos de subcontratación y a un empleo no protegido. Eso es lo que quiere decir flexibilizar. Flexible specialization, en inglés, la especialización flexible, ha sido la bandera de ataque de las grandes empresas capitalistas para romper el poder de los sindicatos industriales en las áreas anteriormente industrializadas del país, enviando ese tipo de producción a países de bajos costos, de bajos salarios, y no solamente de bajos salarios, sino de empleo muy poco protegido, como es el caso de México y posteriormente los de China, Vietnam, etc. O sea, la flexibilización que se ve como una buena cuestión por parte de los economistas favorables al capitalismo, etc., es simplemente un recurso ideológico para evitar lo que es más deseable desde el punto de vista del gran proletariado en todos los países, que es predecibilidad del empleo, de salarios y de garantías para la ancianidad, para la tercera edad. Por tanto, el problema, y eso yo creo que va a ser
es denunciable y ha sido muy analizado desde la época de Harrison y Bluestone, con su libro clásico The Great U-Turn sobre la desindustrialización de Norteamérica. Y realmente no vale la pena repetirlo porque es llover sobre mojado. No es llover sobre mojado. Lo que tenemos que ver es cómo reconciliar lo que está ocurriendo, que es, por ejemplo, los mecanismos que permiten a grandes empresas capitalistas muy exitosas, como Amazon en Estados Unidos, como Uber en términos, y otras, que dependen de una mano de obra no organizada, no precaria, etcétera, para llevar a cabo sus estrategias que han sido muy, muy rentables, como ha sido el éxito de Amazon y de otras empresas multinacionales, como disciplinar, cómo el Estado es capaz de disciplinar para asegurar que los trabajadores de estas nuevas empresas, que aquellos que trabajan a través de las plataformas, etcétera, no simplemente vivan de un día para otro en medio de la precarización, que es lo que a menudo existe en este momento. Eso es una tarea del Estado y es una tarea de un Estado con instituciones capaces de a la vez facilitar la inversión capitalista, pero regularla en beneficio de la sociedad en general. Si no, lo que tendremos, si el Estado es incapaz de llegar, lo que tendremos es una creciente desigualdad, que es el tema del que hablamos todos en este momento. La creciente desigualdad y la creciente bifurcación entre una minoría que por una razón u otra tiene empleos estables, seguridad social, acceso al servicio de salud, etcétera, y aquellos que son excluidos. Eso no se ha resuelto. Y las nuevas plataformas electrónicas y las formas de venta, etcétera, no la están resolviendo, sino simplemente se están asentando sobre esta creciente bifurcación de la sociedad y la economía entre aquellos en una minoría relativamente protegida, bien, más o menos remunerada, y aquellos que tienen que lidiar con el mercado feroz todos los días para sobrevivir. Y por tanto, yo no soy muy, debo decir, para mí la idea de flexibilidad es anatema, porque creo que ha sido un recurso ideológico para las grandes empresas, y la tarea que vemos es la tarea que veo no solamente para permitir la mejoría de vida de los trabajadores que están en el sector informal, sino generar una situación en que la mayoría de la población se vea protegida en términos de tener acceso a empleos más o menos decentes y cierta seguridad. Es la construcción de instituciones estatales fuertes y a partir de ellas la regulación de las actividades del mercado, que son generadoras de riqueza, pero que si se dejan al albedrío de los Jeff Bezos de este mundo, simplemente nos van a llevarnos a una creciente insostenible desigualdad entre la minoría privilegiada y la mayoría que tiene que lidiar con los avatares del mercado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí o fuera, mientras tanto, profesor Portes, le quiero plantear una cuestión. La digitalización puede suponer que proliferen actividades de intercambio entre particulares de carácter informal, pero también la digitalización puede suponer una herramienta de control y fiscalización de las mismas. Podemos poner un ejemplo, las plataformas de venta entre particulares que están teniendo cada día más éxito en Europa y no únicamente en Europa, es una manera de una relación comercial informal, pero que también queda registrada
que también queda recogida y que esto permite un seguimiento y un control o una fiscalización. Otro ejemplo más que estamos estudiando en España, la prostitución, las plataformas en las que se están ofreciendo determinados servicios por parte de particulares, donde también intervienen proxenetas, se hace a través de las redes, se hace a través de Internet, y esto permite tanto un estudio como un control, una fiscalización y una erradicación. En ese sentido, tal vez, y siguiendo sus palabras, el hecho de tener un Estado fuerte, un Estado donde haya realmente no sea frágil, no sea débil, esto puede hacernos caminar hacia un mayor control de la informalidad y de esa informalidad que tiene relación con la criminalidad. Para concluir, podríamos indicar que el papel que podemos tener cada uno desde la ciudadanía, como ciudadanos activos, comprometidos, para tener la mínima tolerancia hacia la corrupción, es una vía para poder evitar los males de la informalidad. Bueno, la segunda pregunta, la segunda parte me parece muy importante, y después respondo a la primera, Raúl. Yo creo que en las sociedades más avanzadas y las que han tenido éxito, los intentos de sobornar y de corromper a los funcionarios del Estado son castigados severamente, no solamente por el Estado, sino por la sociedad en general. Incluso las ideas de comenzar actividades que escapan al control estatal, donde otros tienen que observarla, en países como Alemania, los países escandinavos, etcétera, se ven enfrentados no solamente a la capacidad supervisora del Estado, sino a la reacción negativa por parte de la sociedad civil a que tales actividades proliferen, porque hay una especie de consenso de que, por ejemplo, pagar los impuestos es una obligación ciudadana y que debe ser un valor y sostenido en términos de la población. Cuando esto ocurre, estamos en presencia de una sociedad o de un país que va hacia adelante, que es capaz de mantener los mecanismos de acumulación y absorber nueva tecnología al mismo tiempo que protege y mejora la situación de su ciudadanía, como son los países, digamos, como más avanzados de Europa y el Canadá, como es Singapur, que es uno de los pocos ejemplos de éxito que tenemos. En nuestro estudio de las instituciones latinoamericanas, publicado hace algunos años, Raúl, veíamos que realmente el único país donde había instituciones consistentemente de buena calidad era Chile, incluyendo el sistema impositivo, que pese a sus limitaciones era uno de los, puede verse como un sistema de recaudación de impuestos de nivel de país desarrollado. Volviendo a la primera parte de tu pregunta, es un rayo de esperanza de que pese a que la digitalización y el surgimiento de estas plataformas en el mundo virtual al que nos ha tocado vivir, donde todo el mundo vive pegado a su teléfono a las 24 horas del día, es un rayo de esperanza que esto también sea método por el cual un Estado, instituciones del Estado son capaces de monitorear, si se permite la palabra, lo que está ocurriendo en esto y de ser necesario regularlo. O sea, este es un aspecto positivo que es muy importante. Varios de nuestros estudiantes, uno de nuestros estudiantes de doctorado aquí en Princeton, está haciendo un estudio sobre las plataformas de venta en un país como Kenia, en África. Y resulta que las plataformas han tratado de construir su propia formalidad, aparte del Estado, simplemente con el argumento que había mencionado anteriormente de que el mercado las disciplina, porque si no se comportan de determinada manera perderían su clientela.
y eso ha funcionado hasta cierto momento, pero después sin fiscalización estatal, porque es un país de estado débil, pues ha llevado a todo tipo de excesos y de falsedades y de robos, de promesas que no son cumplidas, etcétera, porque nuevamente, y esto ha sido una y otra vez lo que ha ocurrido, el mercado capitalista es un gran generador de riqueza, probablemente el único que tenemos capaz de generar este tipo de riqueza, pero también es un arma de doble filo debido a sus tendencias desigualitarias y a su propensión a explotar a los más débiles. Para lidiar con esta arma de doble filo, ya lo sabían los mejores economistas como Keynes y ya lo sabían los sociólogos clásicos como Weber. Simplemente es llevarlo al momento actual en que estamos. Es necesario que haya un actor que esté fuera del juego del mercado y sea capaz de monitorearlo y supervisarlo. Ese actor se llama el Estado Nacional. Tenemos otra pregunta que nos llega en los mensajes de la llamada, en el chat. Antonia Colbari. Portugués, mejor. Antônia Colbari é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. E pergunta, diante da importância do capital social na dinâmica de muitos segmentos da economia informal, não seria o cooperativismo a forma mais promissora de institucionalização, de formalização desses trabalhadores e de suas atividades? Sobre o cooperativismo, não seria o segmento mais promissor para o desenvolvimento do capital social? Sí, desde luego, pero el cooperativismo no crea, es una buena pregunta, pero el cooperativismo no crea capital social. El capital social crea cooperativismo cuando existen unas bases sociales, digamos, históricas, etcétera, que generan mecanismos de solidaridad dentro de determinado grupo social. Cuando esas bases de solidaridad entre un grupo, de sentirse, de tener un espíritu del nosotros existe, es muy fácil crear cooperativas, tanto de consumo como de producción. El ejemplo de Italia Central no es el único, o sea, hay muchos ejemplos, el enclave cubano de Miami, las pequeñas empresas de Hong Kong, y otros lugares que hemos estudiado que generan este tipo que cuando existe bases para una identificación solidaria con determinado grupo, esa fuente de capital social es transformable en iniciativas económicas, ya sea de producción o consumo, que son viables. Por otra parte, y vuelvo sobre el tema de una pregunta anterior, las tentativas por el Estado o por organismos internacionales como el Banco Mundial de crear capital social donde no lo hay, hace algunos años, no tantos años, el Banco Mundial descubrió el capital social a través del politólogo de Harvard, Robert Putnam, y lo identificó como una especie de salvación a bajo costo para los problemas del subdesarrollo. ¿Qué hacemos con la pobreza? Nada. Vamos a las comunidades pobres y les sermoneamos a los que allí viven sobre la necesidad de ser solidarios, de compartir entre ellos y de llevar a cabo actividades en común. Y esas actividades a nivel de base de organismos internacionales, incluyendo el Banco Mundial, generalmente fracasaron. Y fracasaron por una razón que los sociólogos entendemos muy bien, que uno no puede crear
identificación con otros, solidaridad donde no existen, y que lo más común es que no exista. O sea, que lo más común es la idea que procuran los economistas del actor económico, anómico, que trata simplemente de maximizar sus beneficios. Esa es la imagen, digamos, modélica de las teorías en economía. El actor atomizado y maximizador de su ganancia. Y en realidad, en la mayoría de los casos, observamos que el comportamiento de los individuos va por esa línea, y que es en general excepcional cuando se supera este egoísmo predecible de los modelos económicos para llegar a utilizar capital social en términos de que sean mutuamente beneficiosos para determinada comunidad. Esos ejemplos existen, pero no son necesariamente generalizables como modelo no son un modelo para el desarrollo nacional. Son simplemente estrategias que en determinado momento, en determinadas comunidades, en determinadas localidades, permiten un avance de ciertos grupos. Pero nuevamente, eso tiene que ser cimentado sobre una base social que no se puede crear artificialmente. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, tanto fuera de la sala como aquí dentro. ¿Ninguna otra cuestión? ¿Ninguna otra pregunta? En ese caso, únicamente nos queda reiterar, enfatizar el agradecimiento al profesor Alejandro Portes por acompañarnos en esta conferencia final, en esta clausura, que con su participación pues, ha sido ese broche honorífico que este grupo de investigadores transnacional en el ámbito latinoamericano sobre la economía informal estamos llevando a cabo este proyecto y queremos darle continuidad. Creo que el profesor Portes, coincidirán conmigo, ha dado luz, nos ha ayudado también a poder concretar algunas de las preguntas de investigación que hacemos y también para poder ejemplificarlas. Por mi parte no queda nada más, sino que agradecer esa participación, esa presencia y esa oportunidad de poder escucharle para dar por finalizado la conferencia de clausura y esta conferencia final del proyecto LabWork. Muchas gracias.